El consorcio Vía Central se encamina a ser el adjudicatario del contrato para el Ferrocarril Central, que implica construir y realizar el mantenimiento durante 22 años de la vía férrea renovada que conecta el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros. Ayer, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se procedió a la apertura de la oferta económica que había presentado este grupo, compuesto por las empresas uruguayas SACEM y Berques, la española SACIR y la francesa NG. Ahora esa oferta debe ser examinada por la Comisión de Adjudicaciones del Ministerio y también por una consultora externa contratada por la cartera. Como las otras compañías competidoras habían sido descalificadas en las etapas previas, el consorcio Vía Central termina siendo el único oferente que pugna por la adjudicación de este contrato PPP, que es fundamental para que UPM resuelva luego concretar su segunda planta de celulosa. Mientras tanto, la española Acciona, descalificada porque la casa matriz no había suscrito la oferta económica presentada por la filial uruguaya, ratificó ayer que tiene decidido recurrir la decisión del gobierno. ¿Cómo se va a mover Vía Central? ¿Qué características tiene su propuesta? Vamos a conversar a partir de este momento con el ingeniero Alejandro Rival, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM, la constructora uruguaya que junto con Berques integra este grupo. Ingeniero Rival, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Empecemos por describir al consorcio Vía Central. ¿Cuál es la ecuación interna? Yo mencioné recién cuáles son las empresas, pero ¿podemos tener algo más de información? Sí, por supuesto. Es una buena pregunta porque así podemos aclarar bien cómo está conformado. Tú mencionaste las 4 empresas que lo integramos. Aquí hay una participación de la empresa SACIR con un 40%, el grupo NGE de Francia con un 27%, SACEM con un 27% y Berques con un 6%. Es decir que la componente uruguaya es un 33%. ¿Y por qué se conformó así? ¿Por qué 2 empresas uruguayas con una española, con otra francesa? Bueno, nosotros cuando nos planteamos el desafío de esta licitación, hablamos con Berques, que es una empresa que muchas veces trabajamos juntos acá en Uruguay, y entendimos que teníamos que salir a buscar empresas que completaran la oferta, como muchas veces lo hacemos para enfrentar desafíos o obras que nos presentan desafíos grandes. En este caso ya teníamos relación con SACIR, porque estamos trabajando en Uruguay en la PPP de Vial, de la Ruta 2124, y yo personalmente tenía relación con NGE, con algunas vinculaciones que tengo con Francia, y decidimos conformar un grupo con una componente local importante, pero con una componente de 2 países europeos que aporta cada uno lo suyo, y a su vez cada una de esas empresas tienen empresas especializadas en el sector ferroviario. Entonces ahí lo que hicimos fue completar, más allá de la oferta local nuestra, que dominamos y conocemos muy bien los trabajos civiles comunes, pero no el ferroviario, porque el modo ferroviario no es un modo que se ha invertido en Uruguay en los últimos 40, 50 años, y estas empresas, las 2, tienen empresas ferroviarias. Y, por supuesto, también hay que hacer frente a una inversión muy grande, ¿no? Porque esto es un contrato de participación público-privado donde va a haber que invertir equity, o sea, capital. Estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Eso es una cifra que anda por ahí que es aproximadamente, no es exactamente, un poquito más creo que es el valor de la obra. Pero esto no es solo una obra, esto es una obra más el mantenimiento de esta obra durante 15 años. Eso también es otra componente, ¿no? Y hay que sumarlo también a la inversión, hay que invertir en equipamiento para mantenimiento. Enseguida vemos justamente esos detalles. Justamente, ingeniero Rival, vayamos a lo que está en juego, vayamos a lo que se viene, qué es lo que se licitó. La licitación es para construir por sistema PPP, esto que se llama Ferrocarril Central, y llevar a cabo el mantenimiento a lo largo de 22 años. Le propongo que veamos en primero los trabajos concretos que tiene que realizar el consorcio ganador. Son una cantidad, ¿no? Puentes, trazados de líneas férreas, alcantarillados, adecuación de pasos a nivel. ¿Cómo podemos resumirlo para el oyente?
Bueno, esto imagínense, hoy en día ya existe la vía férrea, es un ferrocarril antiguo que tenemos en Uruguay, ¿no? 273 kilómetros. Es 273 kilómetros de la longitud, lo tenemos que transformar, cambiar el estándar de esa vía para que puedan circular trenes a una velocidad mayor, cerca de 80 kilómetros por hora y con otra también carga por eje. Eso implica que hay que remodelar toda la vía, en algunos tramos inclusive hay que hacer vía nueva, cambiando la traza, pero en muchos tramos es en la propia traza de la vía. Se corrige, por ejemplo, algunas curvas. Se corrigen curvas, se generan también duplicación de vía, porque va a haber que hacer maniobras, ¿no? Porque ahora la vía, el día que se termine, va a empezar a tener uso realmente. Entonces, cuando se cruzan los trenes, no hay más remedio que desviar uno, ¿no? Y para inclusive hacer las formaciones. Sí, y además hay un tramo doble inicial de 26 kilómetros, claro, ¿no? Claro. Y bueno, todo a lo largo de esa traza atravesamos muchos centros poblados, que va a haber que hacer una serie de obras. Por ejemplo, puentes nuevos y reforzamiento de puentes. Puentes nuevos, reforzamiento de puentes, viaductos, trincheras, hay zonas que la vía va hundida, una serie de obras de arte que en los sectores urbanos son las más importantes. Obras de arte, dijo. No sé si el oyente está acostumbrado a esa jerga de los ingenieros. ¿Qué es una obra de arte? Y bueno, a ver, más allá de que ser una pintura, una escultura, para los ingenieros obras de arte también son los puentes y son ese tipo de intervenciones en hormigón a veces que hacemos en las obras viales o ferroviarias. Todo esto debe completarse en 36 meses, ¿no? O sea, 3 años. Exactamente. Con expropiaciones de por medio, con el desafío de alterar lo mínimo posible el movimiento de trenes que hoy existe. Es bajo, es reducido, pero hoy hay movimiento de trenes. También, obviamente, hay que cuidar el tránsito de vehículos en las zonas donde las vías férreas cruzan calles o avenidas. Me pregunto, ¿hay antecedentes de una obra tan compleja? No, en el modo ferroviario no. Y en el modo vial tal vez sí, porque se han hecho obras complejas, no de esta magnitud, pero sí de complejidad. Todas las intervenciones urbanas muchas veces son complejas, ¿no? Cuando uno tiene que pavimentar en el centro urbano de una ciudad es complejo, hay que desviar tránsito. A ver, todo se resuelve con planificación y buena ingeniería. Una precisión, Emiliano, el alcance es diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? Sí. Y financiación también. Sí. ¿Por qué lo subraya? Porque porque en el inicio, cuando estabas... Faltaba quizás el término diseño. Capaz que faltaba el término diseño. ¿Qué implica diseño en este caso? Y bueno, que tenemos que trabajar también en la ingeniería. Ya nos dieron una ingeniería básica, pero tenemos que hacer ingeniería de detalle de todas esas obras de arte y algunas otras intervenciones. Ayer, en la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, decía yo, se cumplió con la apertura de los sobres con las ofertas económicas. Terminó abriéndose solo un sobre, el de ustedes, porque los otros grupos habían sido descalificados antes. Ahora esta propuesta tiene que ser evaluada por una comisión de adjudicaciones y también por una consultora externa. ¿Cuándo se prevé entonces que se conozca la adjudicación definitiva? Bueno, obviamente eso no son tiempos que ahora estén en mi cancha, ¿no? Eso está directamente en la cancha del gobierno. Por lo que escuché, van a intentar hacerlo de una forma lo más rápido posible. Estimo yo que será en una semana, 10 días. Y bueno, ahí tendremos el resultado y la adjudicación. En paralelo nosotros, como lo venimos haciendo hace tiempo, estamos trabajando en lo que es la preparación, siempre en condicional, porque todavía no somos adjudicatarios, pero uno tiene en un proyecto de este tipo, que además vamos a tener que salir de forma muy rápida, siempre conviene ir ganando tiempo. Así que nosotros estamos trabajando en la planificación. Sí, se supone que las obras empiezan en enero, después de la licencia de la construcción. Sí, eso es lo que vamos a intentar entre todos llegar a esa fecha. ¿Y tiene sentido que comiencen las obras y todavía está corriendo el trámite de las impugnaciones de esta otra empresa, de este grupo Acciona? Bueno, eso también es una decisión del gobierno, pero por lo que tengo entendido, ninguna de esos recursos serían suspensivos. Así que en esto es una decisión del gobierno de ir adelante con el proyecto. ¿Cuántos puestos de trabajo están en juego? Tenemos que ajustar bien porque va a haber muchos frentes a la vez y va a depender de cuántos frentes al final decidamos poner. Pero estamos hablando más de 1000
entre 1.000 y 2.000 entre directos e indirectos, ¿no? Hay mucho derrame indirecto a lo largo de toda la traza. Enseguida vamos en la segunda parte a ver, por ejemplo, tema precios, tema inversión, la inversión global que está prevista, cómo se financia, y también otro detalle, ustedes, la empresa SACEM, tienen a su cargo la obra del viaducto acá en la Rambla Portuaria, ¿no? Todavía no tenemos esa adjudicación. Pero es fundamental, de algún modo está conectada con esta otra, Sí, la del Ferrocarril Central. Sí. Y me gustaría saber cómo se va a coordinar una cosa con la otra. Bueno, enseguida venimos con esa otra parte. El consorcio Vía Central se encamina a ser el adjudicatario del contrato del Ferrocarril Central, la vía férrea renovada que conectará el puerto de Montevideo con Paso de los Toros. Ayer, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se abrió el sobre con la oferta económica de este grupo, en el que aparecen asociadas empresas uruguayas, una española y una francesa. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Alejandro Ruibal, que es vicepresidente de SACEM, justamente una de las dos empresas uruguayas. Advertencia para los oyentes y para el entrevistado. En cualquier momento el periodista puede toser. Es un día difícil de resfrío y garganta complicada, así que pueden aparecer sorpresas a lo largo de este reportaje. Bueno, de hecho ya apareció alguna. Ingeniero Ruibal, vayamos a la parte, ¿cómo decirlo?, entreverada que se ha planteado en estas horas. La empresa española Acciona, una de las oferentes, quedó descalificada porque no incluyó la documentación que acreditaba que la oferta económica presentada estaba respaldada por la casa matriz de la compañía. El director regional de la empresa, Diego Pini, ratificó ayer que va a impugnar esta decisión del Poder Ejecutivo. Si bien no habló de un litigio internacional, sí afirmó que la empresa se reserva las acciones que entienda pertinentes. ¿Cómo se posicionan ustedes? ¿Qué actitud adopta Vía Central? ¿Qué actitud adopta SACEM en un escenario así? Mire, yo de eso no tengo mayores comentarios. Ellos los asiste de su derecho a poder reclamar, si entienden que tienen razón. Yo puedo hablar de lo que nosotros hicimos con nuestra oferta. Y cuando hoy mencionábamos la conformación del grupo, nosotros tratamos de cumplir con todos los requerimientos que pedía el pliego. Cuando digo todo, digo todos. Digo también las autorizaciones, por supuesto, de las casas matrices, como así lo pedía expresamente el pliego. Y nosotros en su momento inclusive, porque las autorizaciones de las casas matrices para estas empresas, muchas de ellas que cotizan en bolsa, no son una mera carta, ¿no? Es un trámite que hay que hacer, pasa por algún comité más, pasa por un análisis mayor de riesgo, está un tema también de hacer frente a anotar el endeudamiento de forma directa, depende de cada grupo cómo lo trate. Y bueno, nosotros planteamos en su momento, formal en la etapa previa a la oferta, de si era necesario, si no se podía eliminar ese requisito. Y a nosotros nos contestaron, como a todos los oferentes, que no, que se mantenía ese requisito. Y bueno, o sea que ese punto fue especialmente discutido en este proceso. Fue discutido antes de la oferta. Pero bueno, esa es la posición nuestra. Yo no tengo ningún interés, ni soy yo quien debe hacerlo, de juzgar lo que hace la competidora, como también la otra competidora, que es la empresa china, ¿no? Sí, a la licitación se había presentado también la empresa china CEMEC, que no llegó a la etapa final porque en su momento no presentó una garantía de mantenimiento de la oferta de $2 millones. Sí, es verdad, no presentó y algunas otras cosas, pero también hubo otros grupos que estudiaron la licitación y se bajaron en las semanas previas, que tal vez tampoco podían cumplir algunos requerimientos. Por eso cuando hoy se habla de que tu precio más caro, más barato, y bueno, eso es relativo. Porque... Bueno, justamente, veamos lo que ha dicho en estas últimas horas Acciona, concretamente el ejecutivo Pini, que yo mencionaba recién. Quería confirmar que existen 2 recursos administrativos pendientes de resolución. Con nuestra asistencia a este acto hemos verificado que la oferta del consorcio Vía Central es 8,3% más cara que nuestra oferta, lo que equivale a una diferencia del orden de $168 millones. Nosotros hemos protocolizado una copia de nuestra oferta, etcétera. ¿Qué dice, por ejemplo, sobre este argumento que Acciona manejó ayer? Una diferencia de precios importante que se estaría perdiendo el Estado uruguayo. Ayer se abrió una oferta económica, que fue la de Vía Central en el acto. Ese precio yo lo conozco, además es el nuestro.
Los otros precios no los conozco, pero bueno, no tengo por qué pensar que esta persona miente, ¿no? Sí, señala que se había hecho una certificación previa de la oferta, en fin, que la tienen Está bien, supongamos que es cierto. Tal vez los chinos también tenían una oferta inclusive más barata que ellos. Y tal vez había algún otro oferente que no pudo presentarse porque tampoco cumplió los requerimientos, como el caso de Acciona, que tampoco, que tal vez era mucho más barato. Entonces, el precio, y vamos a entender, no solo en este tipo de licitaciones de participación pública-privada, en cualquiera es una de las componentes y no es la única. Y en particular, cuando hablamos de una PPP, hay que pensar que el precio inclusive estaba topeado por el gobierno. Acá no es que podemos poner cualquier precio. Acá ya hay un precio fijado por el gobierno, que es hasta donde está dispuesto a pagar, y hay otros requerimientos. Obviamente, importa quién da el precio también más bajo, ¿no? Eso pesa. Sí. Pero importan todas las condiciones y hay que ver todos los requerimientos y todas las cosas que den seguridad al proyecto. Pero a ver, un elemento más. Ellos dicen que la propuesta no solo era más barata, sino que había quedado mejor calificada con respecto a la del Grupo Vía Central, entre otros motivos, y bueno, menciona algunos, porque en el proceso constructivo mantenía el tráfico ferroviario entre el kilómetro 7 y Peñarol e iba a trabajar en horario nocturno, lo que permitiría la operativa comercial. Al puente del arroyo Canelol Grande, en la zona de Margat, Acciona Construcciones planteaba hacerlo nuevo, de hormigón, aumentando la sección de desagües. Esto hubiese permitido la circulación de trenes sin restricciones, es decir, a 80 kilómetros por hora, mientras que la oferta del Grupo Vía Central planteó reforzar el puente existente, lo que va a implicar una reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora. En fin, por ejemplo, sobre estos otros motivos, sobre estos otros valores de la propuesta de Acciona, ¿qué dice usted? Bueno, a ver, son aspectos de la propuesta técnica. Yo lo que hablo es de la integralidad de la oferta y del cumplimiento de todos los requerimientos que pedía el pliego, que es un todo el pliego, ¿no? La componente técnica, a ver, cuando en su momento nosotros presentamos nuestros descargos, también objetamos muchas de estas cosas de las notas técnicas. Nosotros no salimos a la prensa a decirlo esto, ¿no? Lo hicimos por los canales correspondientes y bueno, en algunas cosas no dieron razón, en otras no. Yo no estoy de acuerdo con esto que dicen, pero bueno, para eso está la comisión y para eso está el gobierno y el Estado para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero insisto, ¿qué es ese papel que tiene ahí? Que lo estaba mirando cuando yo le preguntaba esto. A ver, porque sobre cómo... Yo tengo ya unos cuantos años, tengo 25 años en SACEM y en este negocio, algún año más, en el negocio de la construcción. Y yo estoy muy acostumbrado a participar de licitaciones, llevo mucho más perdidas que ganadas, y también he cuestionado a veces algunos fallos. No somos una empresa de hacer juicios, hemos perdido y a veces entendemos que hemos perdido mal, pero no somos una empresa que se dedique a querellar, somos constructores nosotros. Pero acá hay una cosa muy interesante que aclaro para los oyentes, no es un documento de este proceso licitatorio, no, es bastante antiguo eso. Es de 1683 y es una carta que es buena que se sepa. Es una carta inclusive que se estudia en algunas escuelas de negocios. Es una carta que él escribió Sebastián Le Prestre, que era el marqués de Vauban. Era el ingeniero militar y mariscal de Francia en la época de Luis XIV, la época que Francia era la potencia mundial, y fue el que se encargó de hacer todas las fortificaciones de Francia. Este señor, que era a los que les interese lo pueden googlear o buscar, van a ver quién era, le escribió una carta en su momento al secretario del rey, que él, si me permitís la voy a leer porque creo que tiene una vigencia total. Sí, a ver. Y dice lo siguiente: Monseñor, hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán. Y todo, Monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo cual no sirve más que para atraer como contratistas a miserables, pillos e ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Y digo más, y es que retrasan y encarecen considerablemente las obras, porque esas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias, y lo que hace un contratista que pierde es lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo, y en ese oficio de contratista es
no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tomar peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello. Y de ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta. Abandónela, pues, y en nombre de Dios restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podréis encontrar. Esto es algo que lo he compartido con mis colegas de la Cámara de la Construcción muchas veces, de la importancia de saber contratar y no dejarse encandilar a veces por el precio más barato o por lo que parece ser un precio más barato. Usted habla ahí de buena fe o remarca en ese texto el término buena fe. Bueno, eso lo dice el Marqués de Bourbon, no lo dije yo, y lo dijo en 1683. Nuestro consorcio está trabajando y va a trabajar con esos valores que venimos, en el caso de SACEM, hace 67 años, llevando adelante, que es la buena fe para ejecutar los contratos. Seguimos con el ingeniero Alejandro Rival, vicepresidente de SACEM. La propuesta que ustedes presentaron está planteada en un importe que el Estado debe pagar por día, ¿no? Sí, exactamente. 406.394 dólares masiva por día por libre disponibilidad de circulación. ¿Podemos explicar ese concepto? Sí, está bien, es importante. Hoy hablábamos de todo lo que involucra la obra esta. Esta obra involucra en particular que hay que financiarla. ¿Cómo la vamos a financiar? En parte, si nos toca ser adjudicatarios, en parte con capital propio y en parte con préstamo. Es decir, tenemos que buscar la manera de financiar. O sea, el gobierno no va a poner un peso hasta que la obra no esté pronta. Una vez que esté pronta y recibida, nosotros tenemos que mantenerla y nos van a controlar distintos estándares. Nos van a pagar ese valor que decimos nosotros siempre y cuando logremos mantener esos estándares a nivel. Y si no, nos van a descontar, hay fórmulas, está todo establecido, cómo nos van a descontar de ese valor en el caso de que no logremos mantener esos estándares. Esa es la famosa, entre comillas, transferencia de riesgo que se le genera al privado en este tipo de contrato de participación pública-privada. Es decir, que es un contrato que se ejecuta ahora con capital y riesgo nuestro, y luego nos empiezan a pagar y nos van a pagar siempre y cuando mantengamos el nivel de servicio. Hace unos minutos yo mencioné lo que los representantes de Acciona destacan de algunos de los elementos de su propuesta. De la de el consorcio que usted encabeza, ¿cuáles resaltaría como innovaciones, como mejoras, como aportes que ustedes hacen a la idea original planteada por el Poder Ejecutivo? Bueno, a ver, nosotros tenemos que trabajar ahora en la ingeniería de detalle y hay una cosa que sí tenemos, es amplia experiencia en lo que son obras de arte, puentes, viaductos y de intervención local, ¿no? Con ingeniería uruguaya. Nuestra oferta, yo quiero resaltar, Emiliano, que es la oferta que tiene mayor componente uruguayo, en todo sentido. No solo porque un 33% de empresas uruguayas, sino porque tenemos estudios uruguayos que van a trabajar en el diseño. Bueno, ni que hablar que obreros uruguayos, ingenieros uruguayos que van a trabajar en la ejecución de las obras. Creo que ahí tenemos mucho para afinar y hacer unas lindas obras de arte, porque van a ser obras bastante vistosas, van a cambiar el paisaje de algunos barrios. Y ahí nos tenemos que esmerar porque eso quede bien. Una fortaleza que yo rescato del grupo nuestro es que yo le cuestioné en su momento a la comisión, es que en el grupo nuestro hay 2 empresas ferroviarias, a falta de una, y las 2 con equipamiento propio. O sea, que inclusive que yo me tomé la molestia de viajar, en un caso a Francia, a ver el equipamiento y a que me lo mostraran el equipamiento. A ver, cuando usted dice empresas ferroviarias, ¿a qué se refiere específicamente? Empresas que se dedican ellos, los que son nuestros socios en el consorcio, a construir vías férreas. A construcción, por eso sí. Despejemos esa confusión. Ustedes no van a ser operadores. No vamos a subcontratar empresas ferroviarias, como es el caso de alguna otra oferente. Nosotros somos las empresas, la empresa nuestra francesa y española tienen empresas ferroviarias ellos, con equipos propios. Sí, pero empresas constructoras de vía férrea. Constructoras, pero mire que para construir una vía férrea se precisan muchos equipos. Entiendo. Inclusive nosotros estamos pensando en trabajar en 2 frentes en simultáneo,
dado que tenemos 2 empresas ferroviarias, es una de las fortalezas de nuestra oferta. Hay toda una polémica a propósito de lo que el Estado termina invirtiendo en esta obra de infraestructura. Es cierto, no invierte ya, no pone el dinero ya, lo va poniendo a lo largo de 22 años de esta forma que estábamos recién explicando, pero es un monto alto que supera los 800 millones de dólares, ¿no? Más, sí. Hay que agregarle los intereses, claro, 800 y algo millones de dólares es la obra nada más. Por su lado, el Estado algunos ingresos va a tener, ¿no? Y bueno. Porque aclaremos, ustedes, el consorcio que usted representa y que sería o se perfila como el ganador de la licitación, por ejemplo, no se ocupa de la operativa de los trenes, eso va aparte. La operación es otro llamado que corre por otro carril. ¿Qué dice usted a propósito de este debate que está planteado sobre todo lo que el Estado uruguayo le está asegurando a UPM, sin que, por otro lado, UPM haya confirmado que va a hacer la segunda planta de celulosa? Mire, Emiliano, a mí no me corresponde mucho, soy parte interesada en esto. Es decir, yo soy un constructor y este tipo de emprendimientos para nosotros es lo que nosotros queremos como constructores, porque en definitiva es a lo que nos dedicamos, que haya inversión. ¿De dónde viene la inversión? Pero a ustedes no les haría feliz construir un puente que costara 200 millones de dólares y no condujera a ninguna parte. No, por más bonito que fuera el puente. No estamos hablando de eso. No, está. Entonces, acá una de las preguntas es, ¿qué pasa si UPM no termina haciendo la segunda planta de celulosa? Sobre ese punto, ¿ustedes tienen alguna impresión? ¿Qué papel jugaría esta obra de infraestructura sin la planta de celulosa? Yo creo que UPM se va a hacer y el ferrocarril se va a hacer. Y es una cosa buena para el país. Y creo que el ferrocarril va a generar otras transformaciones que es difícil tal vez cuantificarlas en este momento, pero ¿hace cuántas décadas que estamos hablando de invertir en el modo ferroviario? Y la verdad que venimos, y me incluyo, fracasando con total éxito. Y bueno, esta va a ser un empujón muy importante y va a ser un antes y un después. Probablemente haya otro tipo de cargas que se sumen a esa, estoy seguro. Y con una terminal portuaria que se está desarrollando y que hay que reconocer que también se le ha invertido mucho y que sin duda habrá que invertirle mucho más y mejorarle también desde el punto de vista de reordenamiento de la terminal, yo creo que empezamos a tener un eje central del país con una muy buena disponibilidad de llegada hacia el puerto y un puerto que le estamos invirtiendo y el país tendrá que seguir invirtiendo, como dije recién, que va a generar una buena salida con un muy buen calado, porque no nos olvidemos que también se está mejorando mucho el calado de los muelles y también del canal de acceso. O sea que hay que pensarlo en clave exportación esto. Veamos otros aspectos. Para el desarrollo de esta obra es necesario expropiar padrones. Son 225 padrones en diferentes departamentos del país. La producción de En Perspectiva supo que 220 ya fueron visitados por técnicos a fin de que la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección Nacional de Topografía establezcan los montos de las indemnizaciones a abonar a los propietarios. Vía Central, ¿cómo observa este proceso? ¿Qué intervención tiene en ese proceso? No, ninguno. Eso corre por parte del Estado, pero tengo entendido que están avanzando muy bien y creo que inclusive comenzaron en buen tiempo con eso y a buen ritmo. De todos modos, ¿hay algún tipo de compromiso de parte del Estado sobre los tiempos en los que debe desarrollarse esta parte de su responsabilidad en el asunto, no? No, esto es una condición fundamental para la obra. El 6 de diciembre tiene que estar finalizada la entrega de todos los padrones, ¿es correcto eso? Sí, no lo tengo, pero debe ser por esas fechas. Solo de esa forma es que se dispara el proceso de construcción que está previsto en la fecha esa del mes de enero. Sí, inclusive para el cierre del financiamiento también siempre es muy importante. Los financiadores normalmente de carreteras o vías férreas piden que esté libre de expropiaciones porque no quieren tener un problema con una expropiación después de haber financiado una obra y que se paralice la obra. ¿Y cómo se conecta esta obra con la otra que yo mencioné hace un rato, en la que SACEM está absolutamente involucrada porque fue quien presentó además la iniciativa al gobierno, ¿no? Sí, esto viene ya de
un par de años. La obra del viaducto en la Rambla Portuaria. Claro, esto no tiene nada que ver con el Consorcio Vía Central. Esto es SACEM específicamente. Esto es SACEM específicamente. Es SACEM en consorcio con Grinor, que también es una empresa del grupo SACEM. Esto hace más de 2 años, ya no me acuerdo bien la fecha, pero el Ministerio de Transporte llamó a interesados que presentaran ideas sobre el anteproyecto del reordenamiento de los accesos a la terminal portuaria. En particular para ordenar la llegada justamente del ferrocarril al puerto, ¿no? Pero hay otras cosas, es más que eso. También es el ordenamiento de separar el tránsito pesado del tránsito urbano, generarle también mayor espacio al puerto. El puerto está apretado donde está. Y bueno, en ese momento hubo un llamado, una conferencia de prensa pública, retiramos las bases, hicimos lo que tenemos que hacer, que es trabajar a riesgo durante un buen tiempo en un proyecto, lo presentamos, lo analizó el gobierno y nos aprobó la idea. La idea es construir un viaducto. La extensión, ¿qué tipo de vehículos van a circular por él? Es un viaducto muy importante, de casi 2 kilómetros, en una parte con un puente arco, justo en la parte donde hoy en día, afortunadamente, escuché la noticia de que le dieron en custodia la playa de maniobras de la estación de AFE al Ministerio de Transporte, y en esa zona estamos haciendo un puente arco con un vano muy amplio como para que se pueda eventualmente anexar, utilizar eso como respaldo del puerto. Verá el Ministerio de Transporte qué es lo que va a hacer con eso. O sea, el puente arco en esa zona permitiría que las máquinas, los vehículos que operan en las playas del puerto pudieran desplazarse entre lo que hoy es el puerto estrictamente y lo que es la playa de maniobras de AFE. La idea es cuando usted va entrando a Montevideo por el oeste, y viene en auto y quiere seguir, se va a subir al viaducto, por ahí pasando la terminal de la estación de UTE, se sube al viaducto y se baja el viaducto cuando llega a la estación de AFE, estación Artigas. Todo abajo es puerto. Como hay una serie de puertos en Italia, tengo uno en la cabeza, Puerto de Ancona, que es muy parecido, es lo mismo. Es la manera de resolver. Todas las ciudades, muchas de las ciudades crecieron alrededor de los puertos. Entonces después los puertos quedaron apretados y a los puertos llegan los medios de transporte de carga, ferrocarril, camiones. Entonces hay que buscar una convivencia de los modos de transporte de carga con los modos de tránsito particular. O sea que a nivel del suelo circularían, por ejemplo, los camiones de carga. Los camiones entran por un nuevo acceso que se construiría. Circularía el tren, obviamente. El tren pasa por abajo del viaducto. Y circularían las máquinas del propio puerto. Y el puerto extendería casi 3 hectáreas, creo, de memoria, estoy hablando. Ahora, ¿todavía no hay adjudicación definitiva? No, todavía no. Recibimos el informe favorable de la comisión. Y bueno, estamos esperando un momento a otro la adjudicación para empezar a trabajar en la ingeniería de detalle, y luego en la construcción, que van a participar otra serie de empresas locales con nosotros también. Eso no es PPP. Eso no es PPP, esto lo paga el puerto y creo que tienen un crédito de Fonplata. ¿Son unos 125 millones de dólares? No, es menos que eso. ¿Sí? Es menos, sí. ¿De qué orden? De memoria, 14 creo, por ahí, de memoria. ¿Y cuánto tiempo lleva esta obra? Es una obra que va a llevar como 2 años. O sea que se va a desarrollar prácticamente en paralelo a la del ferrocarril central. Se va a desarrollar, sí, en paralelo. Esperemos poder comenzar antes esta obra, tal vez podamos comenzar antes de fin de año. Y una cosa importante, que vamos a mantener una de las vías de la Rambla operativa, de la Rambla portuaria. Porque hay un problema de tránsito complejo, ¿no? Que con la Intendencia de Montevideo, con la buena voluntad de la Intendencia de Montevideo, vamos a tener que gestionar. ¿Cuántos puestos de trabajo están implicados en esta obra en particular, la del viaducto? Estas son unos cientos también, pero no tengo el número exacto. Pero son unos cientos, 500, por ejemplo, aproximadamente. Así que entre el ferrocarril central y este del viaducto estaríamos hablando de 1.500 personas. Y sí, de ese orden. ¿Sí? ¿Algo más? No, son obras de infraestructura que derraman mucho también, porque hay mucho servicio de maquinaria, de camiones, fleteros, derraman bastante, ¿no? La construcción es un rubro que derrama mucho,
hay estudios que dicen que tiene un efecto multiplicador por 7. Ujú. La construcción es ideal para generar actividad. Ingeniero Alejandro Rival, vicepresidente de SACEM, representante del consorcio Vía Central, que se perfila como adjudicatario de la PPP del Ferrocarril Central. Gracias por acompañarnos esta mañana. Habrá tiempo para seguir charlando cuando esto continúe, cuando se ponga en marcha efectivamente el trabajo. Muchas gracias, Emiliano, y estoy a la orden. Y un tema que te lo dejo arriba de la mesa, que nos interesa mucho a los constructores de este país, que es cómo hacer esfuerzos para mejorar la productividad en nuestro sector, y que es un tema que podríamos algún día abordarlo. Lo dejamos agendado. Muchas gracias. Ya volvemos, viene la mesa de este miércoles.